tu valioso tiempo, ¿eh? Bueno, dale. Buenas tardes a todos, gracias por estar nuevamente en esta capacitación por parte de los consejos en el año 2022. En estos momentos nos vamos a empezar a escuchar a la licenciada Natalia Colombo del Gabinete de Psicología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. La licenciada Natalia Colombo trabaja en la misma repartición o institución en la cual trabajo yo. Ya llevamos muchos años trabajando en estas áreas, así que yo creo que es un excelente complemento para la charla anterior que dio el doctor César Fortete en todo lo que es criminología. Yo creo que es un momento oportuno, ya que es la última charla de esta primera etapa y perteneciente a este módulo, como para que al final de la charla puedan realizar todas las consultas que gusten y poder redondear, digamos, la idea de esta primera capacitación a fiscales, auxiliares fiscales y sumariantes. Yo espero que les sea de su agrado y al final de la charla de la licenciada Natalia hablaremos un poco de los pasos que siguen y eso sí, les recomiendo encarecidamente que llenen una encuesta que se la vamos a derivar mañana a primera hora para saber cómo seguimos y para que evalúen estos 3 primeros módulos que han recibido. Así que yo, sin molestar más y ocupar más tiempo de la licenciada, le doy el paso a ella para que empiece su clase. Muchísimas gracias. Buenas Natalia, tardes. Buenas tardes, por- muchas gracias, Pedro. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación y por compartir parte de su tiempo con nosotros. Bueno, vamos a tratar de... A ver, voy a ver si... Ujú. El Power recién funcionaba. Ahí estamos. Bien. Vamos a... Ahí estamos. Bueno, vamos a abordar el tema de la psicología en el ámbito jurídico, tomándolo desde una perspectiva como saberes complementarios, ¿sí? Eh, a ver, la psicología es una ciencia que tiene mucho para aportar dentro del ámbito de la justicia. Muchos de los aquí presentes en el curso seguramente conocen a la psicología fundamentalmente vinculada a las pericias, ¿sí? Así que no nos vamos a extender en relación a este tema. Pero la psicología puede ofrecer otro tipo de herramientas, otro tipo de técnicas a la hora de la investigación de diversos delitos, ¿sí? Decíamos, en el ámbito de la pericia, bueno, sabemos que la psicología ofrece una evaluación de sujetos determinados implicados en alguna situación sospechada de algún delito, evalúa dimensiones positivas y negativas, ¿sí? Se intenta ofrecer al fiscal, en el caso nuestro que trabajamos para los fiscales, bueno, a la fiscalía o a quien lo requiera, los indicadores psicológicos, la existencia de indicadores psicológicos compatibles con el hecho que se está investigando, tanto en víctimas como en victimarios o imputados, ¿sí? Su objetivo principal es el análisis del comportamiento, dándole herramientas científicas a este tipo de investigación que se hace. Para ello emplea técnicas que son propias de la ciencia, ¿sí? Que tengan su validez y su valor científico comprobado en el país, digamos, ¿no? No podemos emplear técnicas que se empleen en otros lugares y que no tengan baremos específicos de la República Argentina puntualmente. Desde otro punto de vista, y esto es en lo que nos vamos a explayar hoy, vamos a trabajar sobre lo que es el análisis conductual forense, que parte de la técnica de la perfilación criminal, así que vamos a poder de alguna manera complementar la excelente ponencia del doctor Fortete de la semana pasada, lo vamos a hacer desde la perspectiva psicológica, ¿sí? El análisis conductual o la perfilación criminal es una herramienta más de investigación que la finalidad última es poder realizar o acercarnos a el perfil psicológico en los casos de autores desconocidos, ¿sí? Homicidios o violaciones, en distintos, se puede aplicar también en otro tipo de delitos, pero fundamentalmente se lo emplea
en casos de homicidios de autor desconocidos o de violaciones seriales, ¿sí? Para la realización de este tipo de estudios se emplean también diversas técnicas y sí son trabajos complementarios, ¿sí? Esto no se puede decir que el análisis conductual o la perfilación sean exclusivas de alguna ciencia, ¿sí? Yo creo que es una interconexión e interrelación de diversas ciencias que nos aportan muchísima información y que aportan mucho a la investigación criminal. Dentro de otros aspectos en los cuales puede la psicología contribuir está la credibilidad del testimonio, las entrevistas y la autopsia psicológica, que también la vamos a desarrollar un poquito hoy. Bien, vamos a empezar con lo que sería el análisis conductual forense. Tradicionalmente las investigaciones o la investigación policial se fundamenta en estos tres pilares, ¿sí? La evidencia física, los testimonios y las confesiones. Ahora bien, desde este tipo de metodología quedan indicios o huellas psicológicas que son propias del autor del delito que pasan totalmente desapercibidas. Justamente la perfilación criminal o el análisis conductual apunta a la búsqueda de estas cuestiones para complementar las investigaciones tradicionales. El análisis conductual o la perfilación parten de las siguientes premisas, ¿sí? Que todo acto delictivo es una manifestación de conducta, ¿sí? Para entenderlo en toda su complejidad hay que atender a la particularidad, que es lo que nos va a arrojar la evidencia o el hilo conductor desde donde vamos a buscar a este sujeto que es único e irrepetible, pero que deja su huella por donde pasa, ¿sí? Todo criminal siempre se lleva y deja algo en la escena del crimen, y el acto delictivo no deja de ser una manifestación de conducta que se desvía de la norma, ¿sí? Que está vinculada a cuestiones por fuera de lo esperado, pero es una conducta al fin. Y a mí eh, esta premisa que tiene que ver con el principio de intercambio realmente me parece que es muy esclarecedora. ¿Y qué es lo que viene a complementar a la investigación tradicional? Que es que la ausencia de pruebas no es prueba de su ausencia, ¿sí? Todas las personas, por los lugares por los que pasamos o en los lugares que habitamos, dejamos una impronta de quiénes somos, ¿no? Si bien a lo mejor no es una evidencia física y palpable, sí dejamos la impronta de nuestro paso por este lugar. Y es de estas premisas, desde donde uno tiene que partir para poder comprender lo que son estas técnicas, ¿sí? La técnica del análisis conductual forense está orientada a reconstruir eventos comportamentales, ¿sí? Permite inferir repertorios de conductas que han desplegado las personas que intervienen en la comisión de un delito. Se vale de técnicas de análisis fundamentalmente, la recolección de datos y el trabajo interdisciplinario fundamentalmente para poder arribar a las conclusiones. Se intenta reconstruir e interpretar secuencias comportamentales para poder diseñar estrategias de investigación y poder arribar a un perfil de personalidad que nos ayude en la búsqueda de estas personas hasta el momento desconocidas. Para complementar la investigación tradicional, busca resolver el quién, el por qué y el para qué de este delito o de este hecho que estamos investigando, que viene a complementar el qué y el cuándo de la investigación tradicional. Para poder recolectar la información y realizar nuestro análisis y poder llegar a un perfil, se trabaja en el análisis interrelacionado de todas estas cuestiones. Se parte de la escena del crimen para poder establecer modus operandi y firma, se vale de la victimología y del comportamiento geográfico de las personas, ¿sí? En la interrelación de toda la información que podemos recabar en torno a esto es que vamos a arribar al perfil de personalidad de quien ha cometido este delito. Antes de poder avanzar en lo que es la técnica en sí, hay aspectos que hay que tener en cuenta. Toda conducta en los seres humanos, en todos nosotros, cumple una necesidad. No hay actos que no estén motivados, ¿sí? Todas nuestras acciones están motivadas.
Y digo nuestras porque la persona que delinque es una persona que se maneja de la misma manera que nosotros, nada más que con una característica de personalidad y con necesidades diferentes al resto de las personas, ¿sí? Eh, el delito no es algo que ocurre aisladamente en la vida de una persona, no cuando hablamos de delitos de esta naturaleza en donde se requiere de este tipo de investigación. ¿Sí? El delito ha sido fantaseado y ha tomado forma en la mente del delincuente con anterioridad al hecho. El motivo desconocido se va a explicar, o sea, a partir del análisis conductual. Este motivo que nosotros no conocemos se va a poder explicar a partir de lo que sí conocemos, de la conducta conocida, que es la que se refleja en la escena del delito, en la escena del hecho. Una vez que uno puede identificar los motivos y los patrones de comportamiento que ha desplegado esta persona, se puede llegar a entender o podemos llegar a comprender cuál es la fantasía de esta persona, qué necesidad ha saciado en este hecho que ha cometido, y esto nos va a permitir poder predecir futuros modelos de conductas de esta persona particular. Bien, decíamos que para poder realizar un perfil, vamos a partir de la escena, ¿sí? De la escena del delito. Voy a tratar de hacer un resumen muy cortito. Esto yo creo que lo han visto ya desde el punto de vista desde la criminalística al tema de la escena. Lo vamos a complementar desde esta óptica de la psicología, ¿sí? La escena es el lugar donde actuó quien llevó a cabo una acción criminal, ¿sí? La vamos a tomar desde este punto de vista, desde esta óptica. Es el contexto de interacción de individuos que está compuesta por muchos factores, ¿sí? Dentro de la escena podemos encontrar momentos, modos y lugares y múltiples actores, víctima, victimario y hasta testigos en ocasiones, ¿bien? Esta es la vuelta de rosca que le tenemos que dar a la visión o al análisis que vamos a hacer de la escena, ¿sí? Tomarla como un momento multicausal y donde hay muchos factores que han de alguna manera interactuado para este resultado que es este delito que estamos investigando. Poder clasificar la escena es lo principal, es lo primordial para poder empezar a trabajar, ¿sí? Atendiendo el ambiente, ¿sí? ¿Cuál es el lugar en el que ocurrió? Y de qué manera se dio o se gestó este contacto entre el agresor y la víctima. ¿Bien? El análisis que se viene a realizar de la escena va más allá de los indicios o las pruebas forenses o las evidencias susceptibles de otro tipo de análisis, ¿sí? Tenemos que tratar de orientar nuestra búsqueda o nuestro análisis a lo que es la evidencia psicológica. Esto que decíamos, que todas las personas van dejando su impronta por los lugares por los que pasan, ¿sí? Esto no exime al victimario o al delincuente o al autor del hecho, ¿bien? Entonces, se parte de determinar qué tipo de escena es, ¿sí? Hacemos un análisis, se realiza un análisis geográfico, ver cuál es el aspecto del lugar, ¿sí? Que esto nos puede arrojar información respecto a qué tipo de delito ha sido, si ha sido un delito espontáneo o si ha sido realmente planificado de acuerdo al lugar en el cual estemos investigando, en el que se han producido estos hechos, nos va a arrojar información en relación a esto. Tenemos que atender a el arma utilizada, si ha sido un arma de fuego, si ha sido un arma blanca, si se han utilizado otros elementos, ¿sí? para coaccionar o darle fin a la vida de la víctima. Poder analizar en este contexto si existió o no existió una sustracción de objetos. Esto nos habla muchísimo de las características de personalidad de quien ha cometido el delito, porque está vinculado a necesidades psicológicas puntuales, ¿no? Si no se trata de un robo de elementos de valor como dinero o algunas otras cuestiones o un celular, pero sí nos está hablando de qué tipo de fantasías hay en la cabeza de la persona que ha cometido este delito, si se ha llevado esto a modo de fetiche para recordar posteriormente este evento, ¿no? Porque esto sí suele ocurrir, que se lleven algunos elementos que luego
le ocasionen al autor la misma emoción y la misma sensación que ha vivido mientras ha cometido el delito, ¿sí? Poder constatar si hay la existencia en esta escena de circunstancias extraordinarias, algo así como algún mensaje, ¿sí? Mensajes de alguna naturaleza hacia la policía, hacia los investigadores, o algún mensaje religioso, si ha habido la existencia de algún ritualismo o eventos de características extraordinarias. Prestarle atención a la disposición del cadáver, ¿sí? Si este lugar ha sido el lugar de abandono y de depósito del cuerpo, o hay algún dato o algún indicio de que la posición en la que se encuentra el cadáver nos está hablando, está escenificando, nos está mostrando alguna situación en particular o algún mensaje que quiera transmitir la persona que ha cometido el delito. Decíamos que es importante poder determinar la tipología de localización, ¿sí? Cuando hablamos de localización hablamos si son escenas de interior, de exterior, escenas bajo el agua, en el interior de vehículos, ¿no? Poder localizar de esta manera el tipo de escena, porque también esto en interrelación con otros datos nos va a arrojar muchísima información. Poder establecer si, a partir de la clasificación de la escena, si este fue el punto de contacto entre agresor y víctima o el punto de contacto ha sido otro, ¿sí? Cuando hablamos del contacto agresor y víctima, es importante poder despejar qué tipo de escena es, si es una escena primaria, que es el lugar donde se ha cometido el delito, que es el lugar de contacto donde se ha cometido el delito, porque es el lugar que nos va a aportar muchísima información en lo que respecta a pruebas forenses, ¿sí? Si es una escena secundaria, que muestre evidencia también de la actividad criminal, pero que no dé cuenta de que este ha sido el lugar donde se ha cometido el delito, o si se trata de una escena intermedia, que es cuando hablamos de escena intermedia, estamos hablando que es entre la escena primaria, que es donde se ha cometido el ilícito o el contacto entre agresor y víctima, y la de abandono de cuerpo en el caso de que así sea, ¿sí? Al momento de poder clasificar la escena, lo más importante es poder establecer cuál es el punto de contacto. Y la escena nos cuenta y nos arroja información respecto de esto, ¿sí? Poder atender también en la escena respecto de los indicios forenses, ¿sí? Si estos indicios son biológicos o no biológicos. Esto también aporta muchísima información en relación a el accionar del autor del hecho. Cuando hablamos de indicios biológicos estamos hablando de sangre, uñas, cabellos, sudor, semen. Los no biológicos tienen que ver con drogas, medicamentos, explosivos, combustibles, vestidos o complementos varios. ¿Por qué es importante atender a estos aspectos? En una escena, si por ejemplo podemos encontrar vómito, ¿sí? O heces, esto nos está hablando de ciertas características de la psicología de la persona que ha cometido el delito. Por ejemplo, la existencia de vómito nos puede estar queriendo decir que a lo mejor es la primera vez que esta persona comete un delito de esta naturaleza, ¿sí? Más allá del material genético que nos puede aportar, nos está hablando de el accionar y de la respuesta emocional de esta persona en relación al hecho que ha cometido. En el caso de los no biológicos, si encontramos que está vestida de una determinada manera, con ropas que no eran las propias de la víctima, o que el cadáver está dispuesto de una determinada manera particular, con esta ropa o con complementos, también nos está aportando información respecto a un mensaje o una fantasía que el delincuente o el autor del hecho ha saciado o ha intentado saciar en este hecho. ¿Sí? Eh, Bien, esto, a ver, tiene que ver con poder hacer un análisis, ¿sí? Una revisión crítica tanto de las pruebas físicas con la impronta psicológica, poder buscar cuál ha sido el despliegue de conductas de esta persona en esta escena.
poder analizar esta escena tratando de vincular cuáles son las personas que circulan por este lugar, si es un lugar en las afueras, si es un lugar puntual, céntrico, ¿no? Que esto tiene que ver con el movimiento geográfico del autor, nos va a aportar información respecto de esto. Es importante poder analizar, teniendo en cuenta la escena, cuál ha sido el método de aproximación o estrategia que ha tenido este autor respecto de la víctima, ¿no? De qué manera se aproximó, de qué manera la atacó. Esto también tiene que ver, como decíamos, con el análisis de el empleo de armas o no, analizar el método de control, verificar si existieron por parte del autor actos de precaución para evitar ser apresado. Esto tiene que ver con la conciencia forense, con el conocimiento del autor del delito en cuanto a determinadas, nos va a decir si tiene experiencia o no tiene experiencia en este tipo de delitos. Si ejecuta ciertos actos de precaución, nos está indicando que tal vez no es la primera vez que comete un delito de esta naturaleza o que es una persona con un determinado nivel de instrucción, ¿no? Poder analizar si existió o no existió alteración en la escena. A veces la simulación de la escena nos habla también de actos de precaución que tiene que ver con la conciencia forense y con la idea de evitar ser apresado por parte del agresor. A nosotros acá en Salta nos tocó trabajar en un caso bien interesante en el cual se empieza a investigar como un suicidio, ¿sí? Cuando se llega a la escena se empieza a ver, o sea, uno puede, el investigador experimentado puede percatarse de ciertas cuestiones de alteración en una escena o de actos de simulación, ¿no? Era una joven que estaba dispuesta de tal manera, supuestamente se había quitado la vida ahorcándose, y empezaron a haber inconsistencias en la escena. Por supuesto que esto se fue complementando con muchísimos otros datos, pero es a partir de la reconstrucción de la escena del hecho en donde surge que la joven había sido violentada previamente y se había montado toda una escena que parecía que la joven se había quitado la vida ahorcándose, pero quedaron indicios no solo físicos, sino de la impronta psicológica de la persona, hasta en la disposición del cuerpo y las contradicciones de su pareja, que es quien llama a la policía diciendo que la encuentra ahorcada a la joven, que nos permite poder continuar después con la hipótesis de un homicidio, ¿no? Por eso es importante poder prestar atención a estos pequeños elementos que van surgiendo y que la escena nos va contando, ¿sí? Porque es la escena la que nos cuenta la historia. Bien, decíamos, la reconstrucción es muy importante. No solo la reconstrucción del hecho, sino la reconstrucción de las últimas 24 horas de la víctima son fundamentales para poder entender la dinámica delictiva o qué es lo que ha acontecido en este hecho que estamos investigando, ¿sí? A partir de la reconstrucción se pueden develar las motivaciones, que nos va a arrojar muchísima información respecto a los rasgos de personalidad del autor y nos va a permitir acercarnos a la idea del modo, ¿no? Del modo que tiene esta persona de actuar o de accionar. Poder contar con toda esta información y con todo este tipo de análisis va a permitir establecer el quién y el para qué, o el por qué y el para qué de este hecho, ¿bien? Es como poder analizar la escena desde esta óptica, permite ver qué historia nos está contando este suceso, esto que aconteció. Bien, decíamos el modo, hablábamos del modo. El modo, si bien modus operandi es un término latino que significa método de operación, se refiere fundamentalmente a la forma en que se cometió el delito, ¿sí? Son todas aquellas estrategias, elecciones y acciones que lleva a cabo el agresor que son necesarias para la comisión del hecho criminoso. Por eso decíamos que es importante poder establecer cuáles han sido los métodos el método de aproximación, el método de ataque, ¿sí? Todo esto
todo esto tiene que ver con las elecciones y las acciones que son necesarias para la comisión de este delito y que nos va a contar quién es la persona que lo está cometiendo, ¿sí? Si es una persona que se comunica o necesita humillar o necesita amedrentar a la víctima, si necesita el empleo de una determinada arma para lograr su objetivo, ¿sí? Para poder eh, eh, flagelar de alguna manera la voluntad del otro, ¿no? Todo esto nos va contando quién es este agresor, cuáles son sus formas, cuáles son sus impulsos, cuáles son sus necesidades. Es importante remarcar que en el modus operandi si bien son estas estrategias, elecciones y acciones, no son estáticas, ¿sí? El modus operandi es aprendido, es algo aprendido que se va construyendo y que se va aprendiendo, y es dinámico y maleable, ¿sí? No es algo que queda fijo o estático, sino que esto se va influyendo por las características del medio ambiente, como toda nuestra personalidad se va moldeando de alguna manera también con ensayo y error por parte del agresor, ¿sí? El modus operandi es el método, que no es lo mismo que el motivo. ¿Sí? Es la forma en que comete la agresión, pero no es lo mismo que el motivo. ¿Bien? Los elementos del modus operandi tienen que ver con conductas que van evolucionando en el tiempo y que tienen una naturaleza funcional. Fundamentalmente, el modus operandi está ligado a aquellas estrategias o elecciones del autor que protegen su identidad, que le permiten consumar con éxito la agresión y que van a facilitarle la huida luego de la agresión. ¿Bien? El modus operandi, decíamos que puede, de alguna manera, eh, evolucionar y cambiar y ser influido, ¿no? El modus operandi termina siendo influenciado por múltiples aspectos que tienen que ver con el acceso a la libre información. Hoy nosotros en las redes, hasta en las mismas series de televisión, tenemos muchísima información que puede ir nutriendo la imaginación de las personas, ¿sí? El modus operandi puede ir cambiando por el contacto que haya tenido con el sistema de justicia. Hay personas que han tenido su historial de penas o de paso por servicios penitenciarios o han estado privados de la libertad y han ido aprendiendo nuevas cuestiones y aprenden de la propia experiencia también, ¿no? ¿Qué error cometí que terminé siendo apresado para no volver a cometerlo? Bien. La misma experiencia cuando el agresor no es detenido y su accionar sigue pasando desapercibido, va aprendiendo y se va perfeccionando en relación a la técnica. Estamos hablando, tengamos en cuenta que por ahí esto es una técnica que se aplica en delincuencia serial, ¿no? Entonces, se va aprendiendo de la misma experiencia, van mejorando respecto a todos los métodos y elecciones que va tomando la persona para consumar la agresión, ¿sí? Eh, Influye también en el modus operandi el estado de ánimo, los medios de comunicación, bueno, infinidad de factores. ¿Cuál es la importancia del modus operandi? El modus operandi nos ofrece, de alguna manera, información en relación a si esta persona tiene un oficio, una disciplina, una habilidad, si hay o hubo algún conocimiento previo de la víctima, ¿sí? Si conocía previamente el lugar o no, porque todas las personas nos movemos en el mundo en los lugares en que de alguna manera nos sentimos seguros o que conocemos las vías de escape del lugar. Entonces, poder establecer cuál ha sido del modo de operación de esta persona nos aporta información de esta naturaleza. Bien, bueno, pasamos al término, decíamos que para poder llegar a un perfil, hacíamos un análisis de lo que es escena, modus operandi y firma. La firma es un término vinculado
la esencia de la persona, diría yo, ¿no? Que estamos investigando o la persona de quien queremos realizar el perfil. Son aspectos distintivos de la conducta. Decíamos, los sujetos son únicos y irrepetibles, por ende la firma también, ¿sí? Y está vinculada fundamentalmente con las necesidades más profundas de la persona. Tiene que ver con las necesidades emocionales y psicológicas de esta persona. Ponen en evidencia elementos que son únicos, es su compulsión personal, esa necesidad emocional puntual que va a saciar en este hecho que está cometiendo o que ha cometido, ¿sí? Representa de alguna manera los aspectos que van más allá de lo necesario para cometer el delito. ¿Sí? Decíamos que el modus operandi son aquellas estrategias o elecciones necesarias para cometer el delito. Bueno, en la firma no, son todas aquellas acciones que no son necesarias para la comisión del delito, sino que tienen que ver con necesidades o fantasías puntuales de quien lo ha hecho. ¿Sí? No es fácil identificar la firma, ¿sí? El mero hecho de la repetición de una conducta no la convierte en firma. Esto es algo importante de remarcar. A ver, para explicar un poquito más de qué se trata la firma. Nosotros nos movemos, decíamos, en los lugares o nos movemos de maneras que nos permitan sentirnos o satisfacer nuestras necesidades psicológicas, ¿sí? Esto es parte natural del desarrollo y de la evolución humana, es propio de todas las personas, ¿sí? Esta manera de movernos, que hay quien la ha llamado el mundo favorito, ¿sí? Es que nos movemos por ciertos lugares o de ciertas maneras que nos permiten sentirnos cómodos y que nos dan esta seguridad emocional que todos necesitamos, es inherente al desarrollo, a la evolución humana y está influido tanto por la biología como por el ambiente y por todos los factores externos que nos han ido acompañando a lo largo de nuestra vida. Este mundo favorito va evolucionando, ¿sí? Y se va integrando en nuestra vida y nos va dando las pautas de acción, cómo movernos y desde dónde movernos para satisfacer ciertas necesidades o para que nos otorgue de alguna manera esta seguridad emocional que necesitamos. Bien, la firma está vinculada con esto, ¿sí? Con este mundo favorito, con estas pautas de acción que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida y que se van desarrollando junto con el desarrollo psicosexual, psicodinámico, emocional, ¿sí? Se va construyendo a partir de todas estas experiencias que nosotros vamos teniendo en la vida. Y está vinculado puntualmente con nuestras necesidades emocionales. Poder identificar la firma en un hecho es lo que nos permite vincular dos o más hechos, eh, nos permite, arroja información sobre las necesidades puntuales, ¿sí? El porqué de este hecho que ha cometido, cuáles son los motivos de este hecho que ha cometido. A diferencia del modus operandi, la firma permanece estable a lo largo del tiempo, ¿sí? No es algo que cambie porque está vinculado a necesidades básicas, a necesidades psicológicas o emocionales básicas de la persona. Conductas de la firma. La firma siempre queda, cuando existe, es muy difícil identificar la firma si no hay una serialidad, esto es bueno aclararlo. La firma se manifiesta en la interacción, por supuesto desde ahí, desde donde la vamos a poder sacar, en la interacción víctima-victimario y queda plasmada en la escena, ¿sí? Refleja las necesidades más básicas del sujeto y constituye también un patrón característico de conducta vinculado a la satisfacción de estas necesidades, ¿sí? Cuando hablamos de patrón, hablamos del reflejo de la personalidad, del estilo de vida y de desarrollo que ha tenido esta persona. Cuando podemos identificarlo, vamos a poder obtener muchísima información en relación a la persona que ha cometido el delito. La firma, como decíamos, que está vinculada a necesidades básicas, emocionales y psicológicas, es preexistente al ataque.
y la sola repetición de una acción o de una conducta no es suficiente para ser considerada una firma. Em, yo puedo dar un ejemplo de un caso eh, muy interesante, no les voy a contar todo el caso porque es larguísimo, pero bueno, un asesino serial muy, muy famoso en Rusia, llamado el carnicero, lo apodaron el carnicero, era de Rostov, el carnicero de Rostov. Eh, Él era un asesino sería una persona totalmente integrada a la sociedad, pero que oportunamente mató a muchísimos niños, buscaba, sus víctimas eran niños, que los alejaba de los pueblos en los que estaba, los violaba y los mutilaba ciertas partes del cuerpo de estos niños, por sobre todo en varones, eh, y él colocaba el semen, pero lo colocaba posteriormente en la zona genital de sus víctimas, ¿sí? Era una persona que tenía sus dificultades a nivel de sexualidad y empezó a evolucionar, digamos, en este hacer, en este cumplir sus fantasías, que no solo mutilaba, sino que también de alguna manera después empezó a comer partes del cuerpo de estos niños que eran asesinados y violados. Eso sería una conducta de firma, ¿sí? Que son todas aquellas acciones que no son necesarias para la comisión del delito, pero que tienen que ver con la satisfacción de una fantasía o de un deseo o de alguna cuestión emocional muy puntual, como para diferenciar, a ver, que haya quedado claro la diferencia entre el modus operandi y la firma. Eh, una firma, ¿cómo la identificamos? Siempre la firma o las acciones vinculadas a la firma llevan un tiempo extra, son conductas innecesarias, decíamos, tienen que ver con la expresión de una emoción o una necesidad, la expresión de una fantasía, como para identificarlas fácilmente. Los tipos de conductas que están vinculados a la firma son el ensañamiento, la violencia extrema, la mutilación, la necrofilia, ¿no? Que nos hablan de estas necesidades que se van a saciar en este hecho, pero que no son necesarias para la comisión del delito en sí. Bien. Eh, Cuando hablábamos de poder arribar al perfil, volvemos a lo mismo, al mismo esquemita, hablábamos de poder entender o acercarnos al modus operandi de la persona, poder establecer componentes de la firma en el caso de que se los puede identificar, y la victimología es otro de los elementos fundamentales eh, en el análisis conductual. Eh, la víctima es un elemento esencial en cualquier análisis que se realice de cualquier investigación, ya que es la última persona que presencia el crimen, que estuvo durante el hecho. Entonces es la víctima quien más información nos puede aportar en relación al autor del delito, ¿sí? Entonces no se puede llegar a comprender la psicología del autor de un hecho si no comprendemos primero la sociología de la víctima. Bien, la víctima, decíamos, es quien más información nos va a aportar. Es importante poder hacer el análisis o partir el análisis a partir del perfil de la víctima, ¿sí? Cuando hablamos de perfil, estamos hablando de poder establecer desde rasgos físicos a sexo, edad. Todo esto nos puede decir que hay algún patrón de selección, ¿no? Puntual, nos puede arrojar información en relación a esto, el estado civil, las relaciones afectivas, el estilo de vida de esta víctima, cuál era su ocupación, su educación, su lugar de residencia, su historial médico, su historial psicosexual, si hubo una historia jurídica previa, ¿no? Poder ver cuáles han sido o cuáles eran sus rutinas. Y es fundamental poder establecer la reconstrucción de las últimas 24 horas en la vida de la víctima para poder deslindar de alguna manera sospechosos o personas o si hubo alguna situación o momentos que estaba por fuera de las actividades rutinarias de esta persona, ¿sí? Nos va a aportar muchísima información.
Contar con el perfil de la víctima nos permite establecer también el nivel de riesgo, ¿sí? Es decir, una persona que tenía actividades riesgosas, no es lo mismo una persona que trabaja de noche, que camina por determinados lugares o que su actividad está vinculada a ciertos sectores de la ciudad o de los lugares que la exponen a mayores riesgos, ¿sí? Hay edades, a ver, las mujeres, los niños y los ancianos generalmente son las personas que más nivel de riesgo poseen, un riesgo elevado, ¿no? En el que se encuentran. Entonces, poder establecer cuál es el nivel de riesgo de esta víctima también nos va a arrojar información en relación al modo de operar del agresor y la importancia que tiene esta víctima para este victimario, ¿no? Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Ted Bundy. Él tenía una selección de víctimas muy particular, que eran jóvenes castañas de ojos marrones, ¿no? De determinado rango etario. Y bueno, esto también nos ofrece muchísima información en relación al autor del delito, ¿no? Poder conocer a la víctima. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la selección. Si hay poder entender cuál es el nivel de riesgo que esta persona representa, qué perfil de personalidad tenía esta persona, nos puede aportar datos sobre las posibles zonas de contacto del agresor en relación a la víctima, ¿sí? Poder establecer si existía una relación previa o no, para ver si existió algún significado simbólico en este acto acontecido, ¿sí? A partir del análisis victimológico se debe identificar, bueno, como decíamos, el perfil de víctima, tipo de víctima, para poder trazar cuál es la red de relaciones sociales en la que esta persona se movía, que nos va a aportar muchísima información. Poder identificar aquellos factores personales o situaciones de riesgo a las que estuvo expuesta, si era un riesgo por exposición, si esto responde a un criterio de selección, si reitero, es muy importante la reconstrucción de las últimas 24 horas de la víctima. Hay una cuestión a tener en cuenta. A mayor riesgo de la víctima, o sea, más elevado el nivel de riesgo de la víctima, es menor el riesgo que corre el victimario, ¿sí? Por eso es tan importante poder establecer cuál ha sido el nivel de riesgo de la víctima, ¿no? Porque a mayor vulnerabilidad de la víctima es menor el riesgo que corre el victimario. Entonces no es casual la elección de determinadas víctimas. Hay que entender que en la comisión del delito confluyen tanto el delincuente como la víctima, ¿sí? Poder establecer o reconstruir estas últimas 24 horas nos va a dar información en relación a modalidad de abordaje, modos en que se relacionó el victimario con la víctima, los métodos de control empleados, si ha ejercido, a ver si esta víctima se ha defendido, no se ha defendido, ¿no? Todo esto influye en la dinámica delictiva, ¿sí? El resultado del encuentro del delincuente y la víctima es el delito en sí, pero existen y han existido conductas anteriores, la del momento de la comisión del delito y las posteriores, ¿sí? Por parte de ambos, tanto de víctima como victimario. Entonces, poder establecer todas estas cuestiones con la recogida de toda la información nos va a poder aportar también muchísima información. La víctima, por lo general, para el victimario, ocupa determinados roles, ¿sí? La víctima puede ser tomada como un medio o como un objeto, que esto también nos va a aportar información en relación a los rasgos de personalidad del autor, ¿sí? Cuando decimos que la víctima es tomada como un medio, es por ejemplo en los casos que han ocurrido varios, en los cuales una pareja se separa y habiendo mediado violencia de género previamente, y el padre mata al hijo, ¿sí? La policía o la fiscalía o quien investigue va a investigar
la muerte del niño, la víctima va a ser el niño, pero en realidad, por lo general, en un análisis conductual o en este tipo de análisis, nosotros podemos entender que la víctima no era el niño, que la víctima era la madre, ¿sí? Que el niño fue el medio para lastimar a la madre. Bien, esta es la importancia de poder ir desmembrando de alguna manera los hechos en esta huella psicológica, en estas huellas comportamentales que nos van a explicar los motivos de lo acontecido. Cuando las víctimas son tomadas como objeto, por supuesto son cosificadas, deshumanizadas, hay casi nulo contacto o intercambio entre el victimario y la víctima, ¿sí? Porque es un objeto que me sirve para determinado fin. Acá en Salta trabajamos con un caso bien interesante de una maestra que fue atacada en el subsuelo de un supermercado, eh, en el estacionamiento. Cuando llega para bajarse, un joven la agrede, la sube a la camioneta y le da como 35, 40 puñaladas. Eh, un caso muy resonante. En Salta, bien interesante la psicología de este joven, del autor del delito. Después él se va con la mujer arriba de la camioneta, agonizante, y recorre y hace un recorrido por toda la ciudad, va a buscar unos amigos y bueno, hace varias cosas con la mujer mientras iba muriendo en la camioneta. En este caso, la víctima fue tomada como un objeto. Cuando uno empieza a analizar y en el transcurso de la investigación, lo que el joven quería, un jovencito de 15 años, quería robar una camioneta y pasear en camioneta. ¿Bien? Entonces todos decimos, bueno, ¿por qué no robó la camioneta? No, la mujer se interpuso en su camino, él decidió quitarle la vida con un montón de puñaladas, reitero, eh, y en este caso fue deshumanizada, cosificada, con denigración en el trato, una humillación de una naturaleza realmente que abruma y asusta. Pero bueno, este es un ejemplo de la cosificación de la víctima, ¿no? De ser tomada como un objeto. Su fin era pasear en camioneta y decide accionar de esta manera y saciar y satisfacer alguna necesidad en relación a esto, que lo vamos a ver posteriormente, en algún otro momento, en otro curso. Bien, ¿cuál es la utilidad de este tipo de análisis? Con toda la información que uno obtiene en este tipo de abordajes, eh, permite diagramar estrategias puntuales para este caso en particular, ¿sí? Todo este análisis realizado, toda la información obtenida en este tipo de análisis nos aporta conocimientos en relación a estructuras de personalidad y manifestaciones conductuales de quien ha cometido el delito. eh, Contribuye en el proceso de investigación, en la elaboración de hipótesis y en descartar o proponer nuevas líneas de investigación. Eh, de alguna manera permite establecer correlaciones que clarifican y colaboran mucho en la tarea del fiscal. Eh, Aporta, por supuesto, decíamos, todos los conocimientos relativos a las conductas y a las motivaciones que pueden permitir o facilitar de alguna manera después lo que es argumentar también a la hora de elevar las causas a juicio. Realizar o hacer desmenuzar la información de esta manera y contribuir con el equipo de investigación permite reducir al mínimo el sesgo de la intuición en la investigación, porque uno tiene que seguir ciertos pasos y el empleo de ciertos métodos para poder cumplir con el rigor científico necesario para aportar pruebas, ¿sí? Eh, bueno, por supuesto que aporta eh, material relacionado al comportamiento desde un punto de vista de la psicología, que permite también, de alguna manera, mm, darle otro valor probatorio a los argumentos de la fiscalía.
ofrece comprensión en los procesos psicodinámicos, ¿sí? Permite realizar vinculación de casos, analizar la probabilidad de nuevas ocurrencias de delitos de idéntica naturaleza, permite establecer el nivel de peligrosidad o de amenazas o de la nueva ocurrencia de delitos similares. Colabora también, o sea, al tener todo este conocimiento en relación a la personalidad del autor del hecho, permite de alguna manera colaborar en la toma de entrevistas o testimoniales que sean diseñadas estratégicamente o puntualmente para este caso particular, teniendo en cuenta las particularidades propias de esta persona. Colabora desde también aspectos como el análisis discursivo o el comportamiento no verbal, que si bien no tienen un valor probatorio muy fuerte, pero sí suman en la totalidad del análisis general. ¿Bien? Bueno, hablábamos de que una de las patas de poder elaborar el perfil era la victimología. Abordar a la víctima requiere de muchas, o sea, se pueden emplear muchísimas técnicas. Una de ellas es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es un método de investigación que busca, si bien busca establecer hechos, echar luz en casos de muerte dudosa para poder distinguir si fueron producto de fenómenos naturales, de accidentes, de suicidio u homicidio, es una técnica excelente que permite acercarnos a la personalidad de la víctima. ¿Sí? Es una de las técnicas que más información aporta en relación a la víctima en cualquier circunstancia, en cualquier situación. ¿Sí? Es un método que intenta recrear la personalidad y el estilo de vida de la persona que ha fallecido y poder dilucidar de alguna manera o poder echar luz a las circunstancias que rodearon su muerte. Es un procedimiento bastante sencillo, el de la autopsia psicológica, pero que lleva tiempo de elaboración, ¿sí? Se trabaja desde entrevistas con todas las personas conocidas, allegados, amigos, familiares, médicos tratantes, psicólogos, todas aquellas personas que, compañeros de trabajo, vecinos, todas las personas que han tenido algún contacto con la persona fallecida, ¿sí? Se trabaja también sobre el análisis y recopilación de registros y documentos, todo tipo de información que se pueda sumar en el expediente, aporta información en relación a la víctima. Se trabaja desde la comparación y la interrelación de toda esta información para poder arribar a determinadas conclusiones. La autopsia psicológica se puede aplicar en diversos contextos, ¿sí? Como decíamos, para poder conocer y determinar el modo de muerte o las circunstancias que rodearon a la muerte de una persona. En el caso de suicidio, eh, puede ayudar en el esclarecimiento de los motivos por los cuales esta persona ha decidido quitarse la vida, poder valorar la existencia o no de letalidad o de ideación suicida, eh, o qué lo condujo a tomar esta determinación. En el caso de los homicidios con autor desconocido, nos va a permitir realizar el perfil de la víctima para poder determinar de alguna manera el perfil del homicida. Eh, También se puede realizar una autopsia psicológica para ver cuál era el estado mental de la víctima al momento de la muerte. Se lo puede emplear en malas praxis o en sospecha de accidentes, de algunos accidentes. Aquí en Salta ya es la segunda vez que se aplica la técnica de autopsia psicológica en el caso de desapariciones de personas desaparecidas, para poder dilucidar de alguna manera si desapariciones donde no hay sospecha de acción criminal, ¿no? Quiero aclarar esto. O sea, nos ha pasado 2 casos de personas desaparecidas en los cuales no había sospecha de criminalidad y bueno, pudimos establecer el perfil de personalidad de esta persona para ver si ha decidido quitarse la vida o por lo menos establecer de alguna manera parámetros que nos
permitan acercarnos a cuáles fueron las actividades en los últimos momentos antes de la desaparición. Ha tenido muy buenos resultados. Decíamos que se puede aplicar en casos de accidentes y, bueno, en estudios de investigación con fines preventivos también, vinculados al suicidio, que nos puede arrojar elementos respecto a los factores de riesgo, factores predisponentes en lo que respecta al suicidio. Eh, la autopsia psicológica es una herramienta muy noble que tiene su utilidad en diversos aspectos, que nos arroja muchísima información. No nos olvidemos que ante la pérdida de un ser querido, las familias también requieren de alguna manera explicaciones respecto de lo acontecido, y el mismo proceso de realización de la autopsia de alguna manera contribuye también en lo que es la contención del grupo familiar, eh, a la par que se va obteniendo la información necesaria para poder arribar a otras conclusiones. Para poder solicitar, esto sí es importante a tener en cuenta, que para poder requerir la aplicación de una autopsia psicológica, sí es necesario que pase por lo menos 6 meses desde la muerte, del fallecimiento de la persona, que es el tiempo que se estipula aproximado, en los cuales todas las personas allegadas a la persona fallecida todavía están nublados por el shock de la noticia, por el impacto de la noticia, y la información que arrojan no es del todo, eh, no, sí es fidedigna, pero no es del todo confiable, porque está teñida de cuestiones emocionales muy recientes, ¿sí? Entonces siempre lo esperable es que pasen 6 meses y no más de 2 años también de acontecida el fallecimiento, porque la recuperación de recuerdos o el caudal cognitivo de las personas se va perdiendo, la información se va perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces tampoco la información que nos pueden arrojar sería de muchísima utilidad. Bien, esto ha sido a grandes rasgos, de alguna manera, los aportes que puede hacer la psicología en relación a la investigación criminal. Pedro, si estás por ahí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de alguien. Acá estamos, ¿eh? Bien, hemos tratado de hacer Sí, sí. resumido lo que es el análisis conductual. Bien, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una curiosidad más que una pregunta, ¿sí? Hasta que Sí, vayan pensando el resto si quieren consultarte algo. bien. En base a todo lo que expusiste, ¿qué sería bueno, digamos, o qué aconsejarían ustedes los psicólogos cuando hay escenas del crimen o crímenes violentos, homicidios Ujú. o abusos o lo que sea? Al fiscal, ¿cuál sería la posición desde el momento del abordaje a la escena de los hechos de un psicólogo? Bien, mira, ¿Sí? es muy importante la pregunta o la duda que tenés, Pedro, y está bueno poder despejar lo siguiente. ¿Qué nos pasa a nosotros? Por lo general nos llaman cuando se le queman los libros y ya no tienen demasiada chance para obtener más información. Para poder realizar este tipo de abordaje, sí sería importante poder realizarlo desde el momento cero, ¿sí? Que pueda llegar el psicólogo a la escena misma, porque no es lo mismo la información que vos obtenés de una foto que te puedan mostrar como analista, a estar en el lugar del hecho, ¿no? Entonces sería muy importante poder estar desde el momento cero. Ahora, lo bueno de esta técnica es que, y acá en Salta nos ha pasado en varias causas, que la investigación llega a un punto en el que necesita por ahí reforzar algunas cuestiones. Entonces el fiscal se sienta con el psicólogo y nos ponemos a revisar la totalidad de la causa, y hemos aportado muchísima información que se había perdido en la investigación común, cosas que no han sido tenidas en cuenta y que te sirven hasta de estrategias a la hora de cuando el fiscal entrevista
al imputado, ¿no? Cuando logran apresar a alguien, las estrategias de entrevista, cuando vos ya tenés otros conocimientos y podés entender la motivación, podés entender el porqué de esto que hizo, no es lo mismo un fiscal sin esta información que un fiscal con esta información a la hora de tomarle un testimonial o una entrevista a un imputado, ¿no? Desde las estrategias que uno puede tener para obtener mayor información, ¿no? Del todo, digamos. O sea, poder tener la visión psicológica del hecho le aporta mucha información a la investigación y que sí tiene un valor, tanto valor como cualquiera de las otras evidencias, porque es un trabajo en conjunto. ¿Me explico? O sea, no es un trabajo del psicólogo solo, Superman, no, es el trabajo con el licenciado en criminalística, con el policía, sí, con todo el equipo de trabajo. Entonces, la información que se obtiene es muy valiosa, Pedro. Muy bien, muy bien. Después tengo otra, pero acá en el chat tenemos una Sí, consulta a del ver. doctor Agüero que Ujú. dice, buenas tardes, en caso de autopsias psicológicas, en caso con personas desaparecidas, se debe Sí. tener cuenta el tiempo mínimo de 6 meses de progresión de delitos. No, en el caso de desapariciones no, porque justamente la necesidad del accionar es urgente, ¿sí? Sí, nosotros hemos trabajado pasado un tiempito porque, a ver, ¿qué nos pasa? Vienen las mamás, los papás o quien sea, o los familiares de la persona desaparecida y las primeras entrevistas, uno se tiene que armar de paciencia porque las primeras entrevistas son catárticas, ¿sí? Se sienta la persona con toda su angustia, con toda su carga emocional, entonces es un proceso que lleva su tiempo, más en desapariciones porque están desesperados porque quieren saber de esta persona que no aparece, ¿no? Entonces, si el trabajo es serio y uno puede tomarse este tiempo necesario, en caso de desapariciones no hacen falta los 6 meses. No, sí se puede empezar de inmediato con otras estrategias de entrevistas, ¿no? Bien, tengo otra preguntita. En caso de autopsias psicológicas, perdón, se me corrió. Eh, En caso de autopsias psicológicas, de casos con personas desaparecidas, ¿se debe tener en cuenta el tiempo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años? No, eso es lo que te acabo de responder, Pedro, que no. Perdón, Bien. entonces leí otra cosa. Sí. Sí. El tiempo aproximado para poder expedirse en el caso de Ujú. una autopsia psicológica, no sé si es la misma pregunta que realizó el doctor Ignacio anteriormente. Ujú. Expedirse, a ver, Expedirse. sí, la realización de la autopsia lleva su tiempo, ¿sí? Porque es un trabajo de análisis y depende del caudal de información que se tenga y de la cantidad de personas a entrevistar que se tenga. Pero para expedirse dentro de la autopsia, calculen unos 6 meses de trabajo para poder sacar un informe completo, ¿no? O sea, a ver, no quiero dar fecha porque cada caso es particular, pero por lo menos son 6 meses de trabajo por parte del psicólogo o del equipo que esté realizando la autopsia. Hay una reiteración, quizás yo me expresé mal. Me Bien, dice, reitero la pregunta uno. En el tema de la firma del autor, ¿puede sí, existir alguna variación a lo largo del tiempo o en la escala de progresión de delitos? no, la firma no se cambia. La firma siempre es la misma porque la necesidad psicológica que va a saciar esta persona es muy puntual. Entonces la firma no cambia. La firma no evoluciona con el tiempo y decíamos, tiene que ver con estas conductas como la necrofilia, ¿no? Bueno, yo quería hablar un poquito del caso que sí ahora está de moda porque estrenaron la serie en Netflix, pero lo vamos a dejar para otra, ¿sí? Vamos a hacer análisis de casos como para que quede más claro todo lo que tiene que ver con estas cuestiones tan puntuales como la firma. Pero no, la firma no cambia, la firma es estática y no evoluciona en el tiempo, ¿no? Porque es una necesidad psicológica particular la que se va a saciar con esta acción, ¿sí? Perfecto. Otra Vin- preguntita. Vinculada a cuestiones muy oscuras de la persona, ¿no? No, Bien. sí, Tenés decime. otra pregunta de la doctora Fernández.
Buenas tardes. Autopsia psicológica que se realiza pasando los 2 años. En su Sí. experiencia, ¿ha tenido buenos resultados? Se pierde mucho caudal de información, ¿sí? No es imposible realizarla, pero sí se pierde mucho caudal de información porque se empiezan a perder las redes de contacto de las personas, ¿no? A ver, ya se puede trabajar con los familiares directos o cuestiones así, pero las otras redes de contención de las personas se van perdiendo, entonces sí se pierde caudal de información, pero no es imposible y no se desvirtúa tampoco tanto. Sí se puede realizar. Bien. ¿Alguien quiere realizar alguna otra consulta? Creo que no tengo más nada. En el chat no tengo más nada. Si alguien quiere realizar una consulta. Bueno, muy bien. Muy bien Bien, entonces. Muy bien. bueno, Muchísimas gracias, Natalia. Excelente. ¿Sí? no, Eh, muchísimas gracias. Te están dando las gracias por el chat, así que excelente como siempre. Eh, Bueno, Muchas gracias por participar, ¿sí? Por ayudarnos en esto. Seguramente te vamos a estar convocando para el futuro y seguir ampliando estos conocimientos para que nuestros fiscales tengan eh, mejores herramientas, sepan qué pedirnos, cómo ujú, pedirnos, ¿sí? Y todo para favorecer la toma de decisión de ellos, ¿verdad? Porque eso es el objetivo exacto, nuestro. exacto. Favorecerlos y cada vez que tomen una decisión, Ujú, estén más seguros de lo que están decidiendo, ¿sí? ujú, así es. Esa es nuestra función. La Así verdad que, que sí, es muy importante cómo desde todos los ámbitos se puede colaborar en la labor fiscal. Es solo articular, ¿no? Articular porque por lo menos yo voy a hablar desde mi ciencia, que la psicología tiene muchísimo para ofrecer, y bueno, está bueno que se empiece a visibilizar este tipo de aportes que uno puede hacer, ¿no? Yo les agradezco la invitación a participar en este tipo de capacitaciones y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Pedro. no, gracias a vos, Nati, gracias. Y bueno, y a todos los demás participantes que nos acompañaron desde el módulo 1 o los que participaron directamente en este módulo 3, quiero agradecerles a todos el esfuerzo por haber estado en estos horarios. Encontramos que este era un horario no tan adecuado, pero el que mejor podíamos coordinar para que todos puedan escucharnos, todos sepan que el país tuvo un desarrollo bastante grande desde el 2010 a la fecha en todo lo que es ciencias forenses. Es una lucha constante, digamos, de las instituciones, de los ministerios públicos fiscales, para que técnicos, no solamente técnicos de laboratorio, sino técnicos como en el caso de Natalia, licenciada en psicología, la medicina legal, la psiquiatría, todas las áreas que nos consideramos ayudantes o colaboradores de los fiscales, podamos crecer en estos 10 años, hacernos, digamos, de nuestras profesiones, vincularlas con las necesidades que ustedes tienen y ahora empezar el proceso de transmisión hacia los fiscales que van a ser, que son nuestros usuarios, para que sepan fundamentalmente que existimos, que se nos pueden pedir cosas, qué cosas nos pueden pedir y cómo tomar los informes y la información o los resultados que nosotros les alcanzamos. Así que esperamos de que esta primera parte de estos 3 primeros módulos haya sido de su agrado. Esperamos no haber hablado en términos técnicos demasiado confusos. Esperemos que todo haya sido con un criterio de nivelación de conocimientos y de conocimiento entre las partes para que podamos ser utilizados de la mejor manera posible por parte de ustedes. Eh, yo quiero agradecerle la confianza de los consejos de procuradores, el doctor Crespo, el doctor Martínez, el doctor Gulle de Mendoza, que propiciaron y nos posibilitaron acercarnos a los señores fiscales con este tipo de propuestas. Esta es la última charla de la primera etapa.
ya Ángela de San Luis, a la cual le quiero agradecer profundamente también todo el esfuerzo que ha tenido en la organización. Ya tenemos los certificados de todos los participantes, se los vamos a enviar por mail. Increíble el trabajo que ha hecho Ángela. Increíble trabajo que hicieron también la gente de diseño gráfico de la escuela de San Luis, de la Escuela del Ministerio Público de San Luis. Entonces, hay mucha gente que trabajó sobre esto, a la cual quiero agradecerles el esfuerzo que han puesto. Creo que fue una muy buena primera parte, y ahora vamos a empezar con una segunda parte que ya es más técnica, es más esperando que ustedes nos indiquen a nosotros qué es lo que tienen preferencia en capacitarse. La primera capacitación de la parte 2, así le llamamos, va a ser informática forense por los hechos que están tan de moda, digamos, actualmente, en el manejo de celulares, especialmente de computadoras, etcétera. Vemos de que eso es un requerimiento muy grande de los fiscales, y vamos a hacer 3 charlas con fecha a confirmar. Ya les estaremos pasando los contenidos de esa capacitación, fechas probables y, por supuesto, ante eso, como siempre, la inscripción. Así que el primer curso, como les acabo de decir, va a ser de informática forense de la parte 2. En la encuesta se los ruego encarecidamente que la llenen, nos contesten, nos evalúen, porque eso a nosotros nos sirve para ir mejorando el diálogo con ustedes, sin ningún inconveniente. Y hay un listado de los cursos que nosotros ya estamos en condiciones de preparar para ustedes. En lo que resta del año 2022, seguramente será uno más, el de informática forense, y el resto podemos programarlo para el 2023. También podemos repetir algunas de las charlas en los módulos que hablamos anteriormente. Así que yo, para no molestarlos más, quiero decirles o repetirles 3 cosas. Por favor, llenen la encuesta e indiquen qué información necesitan, qué cursos necesitan para preparárselos. Segundo, ya van a recibir todos los certificados de acuerdo a la asistencia y la orden que nos dieron los consejos para poder repartirlos a ustedes. Los docentes que participaron también van a tener su certificación por parte de los consejos de procuradores. Y por último, decirles que el, todos, todo el grupo de docentes que va a participar son de nuestro país, para todos los cursos que vienen. Entonces, digamos, el lenguaje que vamos a utilizar es prácticamente el mismo. Después de la encuesta, después de programar las próximas capacitaciones, no nos queda más que despedirnos, esperando que haber sido un puente entre las ciencias y lo que ustedes necesitan, como para poder hablar más o menos el mismo idioma y sepan, como siempre, qué pedirnos, cómo pedirnos y qué esperar de nuestras respuestas. Así que yo les agradezco a ustedes todos estos días, y quedamos a disposición. El mail que siempre nos comunicamos y le mandamos la información va a seguir siendo válido. De hecho, por ese mail le enviaremos a todos los certificados, ¿sí? Y todas las invitaciones a participar para las próximas capacitaciones. Así que le agradezco a todos los docentes que participaron, a los procuradores que apoyaron estos y a todos los que escucharon nuestras charlas. Muchísimas gracias y quedamos a disposición de todos. Un abrazo.